Tengan buenos días. Este día vamos a hablar acerca de la nutrición enteral y vamos a mencionar los objetivos de esta clase, y uno de ellos es reconocer la definición, vía de administración, acceso, indicaciones y contraindicaciones para implementar el soporte enteral. Conocer los criterios de clasificación de fórmulas enterales y su modificación de macro y micronutrientes. Identificar los diversos métodos de alimentación para el soporte enteral. Conocer las complicaciones del soporte enteral y conocer la clasificación de nutrición enteral y su composición de macro y micronutrientes. Vamos a hablar qué es nutrición enteral. La nutrición enteral es una técnica de soporte nutricional que se utiliza en aquellos pacientes que no pueden cubrir sus necesidades nutricionales a través de la alimentación oral habitual, pero que sí mantienen una función adecuada del tracto gastrointestinal. Es decir, su sistema digestivo aún puede recibir, digerir y absorber los nutrientes. Por eso es muy importante, porque diferencia a la nutrición enteral de otros tipos de soporte nutricional, como la nutrición parenteral, que lo vamos a ver en la siguiente clase, que se administra directamente en la sangre cuando el intestino no funciona. En cuanto a las vías utilizadas, podemos administrar tres vías que son muy importantes, y una de ellas es la vía oral, cuando el paciente puede comer pero necesita suplementos nutricionales esenciales. Las sondas, como la nasogástrica o la nasoenteral, que permiten llevar los nutrientes directamente al estómago o al intestino. Y está la ostomías, como la gastrostomías y la yeyunostomía, que son accesos directos al sistema digestivo mediante una abertura que se hace a nivel del abdomen. La nutrición enteral busca asegurar que el paciente reciba los nutrientes necesarios utilizando el sistema digestivo siempre que sea posible. Acá en esta diapositiva vamos a hablar y vamos a profundizarnos cuándo y por qué se utiliza la nutrición enteral. Se indica principalmente cuando existe una incapacidad para cubrir los requerimientos energéticos por vía oral, ya sea por dificultad para comer o alguna enfermedad o condiciones limitantes a la ingesta. Es fundamental que el paciente tenga una función gastrointestinal adecuada para que la nutrición enteral sea efectiva, y el organismo debe conservar ciertas capacidades básicas. Primero, debe de ser capaz de recibir los nutrientes, es decir, permitir su entrada al sistema digestivo, ya sea por boca o por una sonda. Segundo, debe poder transportarlos mediante el peristaltismo, que son los movimientos naturales del intestino que impulsan el alimento a lo largo del tracto gastrointestinal. Y tercero, debe de tener la capacidad de digerir y absorber los nutrientes, lo que permite que el cuerpo los utilice para obtener energía, reparar tejido y mantener funciones vitales. Si alguna de estas funciones falla, la nutrición enteral podría no ser adecuada. Una conclusión sobre esta técnica: no solo depende de la administración de nutrientes, sino también del correcto funcionamiento del sistema digestivo. Ahora vamos a hablar acerca de las situaciones clínicas, que prácticamente
vamos a abordar en esta diapositiva las principales indicaciones de la nutrición enteral. Es decir, en qué situaciones se recomienda su uso. Una de las principales razones es la presencia de alteraciones en la absorción de nutrientes a nivel intestinal, lo que puede impedir que el paciente obtenga los nutrientes necesarios de una dieta normal. También se utiliza cuando hay un aumento de las necesidades nutricionales, como ocurre en pacientes que presentan infecciones, quemaduras o cirugías o enfermedades crónicas donde el cuerpo requiere más energía y nutrientes para recuperarse. Otras indicaciones importantes es la alteración de la capacidad de la ingesta, un ejemplo en pacientes con dificultad para tragar o problemas neurológicos o pérdida del apetito. Además, se menciona las necesidades relativas de reposo que pueden darse en pacientes hospitalizados o en estados críticos donde la alimentación convencional no es suficiente o no es posible. En general, la nutrición enteral se convierte en una herramienta fundamental para prevenir la desnutrición, mejorar la recuperación del paciente y mantener su estado nutricional adecuado. Ahora vamos a analizar las contraindicaciones de la nutrición enteral, es decir, las situaciones en las que no se debe usar o se debe usar con precaución. Primero tenemos las contraindicaciones absolutas, que son aquellas en las que la nutrición enteral está completamente prohibida porque puede poner en riesgo la vida del paciente. Entre ellas encontramos la obstrucción completa del intestino, ya que los nutrientes no podrían avanzar, la perforación gastrointestinal con peritonitis, donde introducir alimento empeoraría la infección, el síndrome del intestino corto grave, cuando no hay suficiente superficie para absorber los nutrientes. También están las hemorragias digestivas activas graves, donde el sistema digestivo está comprometido, las isquemias gastrointestinales en shock, donde no hay un adecuado flujo sanguíneo a nivel del intestino, las fístulas entéricas de alto débito, que esto va a provocar pérdida importante de nutrientes y la imposibilidad de acceder al tubo digestivo por causas anatómicas o clínicas. Y también cuando no se desean una intervención agresiva por decisión médica o del paciente. Por otro lado, tenemos las contraindicaciones relativas, donde la nutrición enteral puede utilizarse, pero con mucha precaución y valoración médica. ¿Cuáles son? En situaciones de hilio paralítico, donde el intestino no se puede o no se mueve adecuadamente, las fístulas, dependiendo de su localización, la enteritis aguda grave, ya sea por infección o radiación, la enfermedad inflamatoria intestinal activa grave, las pancreatitis agudas graves, las diarreas persistentes abundantes y los vómitos incoercibles que impiden la tolerancia a la alimentación. Acá en esta diapositiva vamos a hablar sobre la fórmula de nutrición enteral, que son la preparación que se le administra al paciente. La elección de una fórmula no es al azar, sino que depende de varios factores como patologías del paciente, el estado del tracto gastrointestinal, las comorbilidades que tiene, es decir, otras enfermedades que pueda tener el paciente. Y existen dos grandes tipos de fórmulas. Primero, las fórmulas completas nutricionalmente, que contienen todos los nutrientes necesarios como proteínas, carbohidratos, grasas, vitaminas, minerales, y pueden utilizarse como única fuente de alimentación. Luego están las fórmulas incompletas nutricionalmente, que no cubren todos los requerimientos por sí solas y se utilizan como complemento de
las dietas en situaciones específicas donde solo se necesita reforzar algunos nutrientes. Luego acá tenemos en esta tabla la clasificación de las fórmulas de una nutrición enteral que se basa en diferentes criterios. El primer criterio es la complejidad de los macronutrientes. También tenemos que las fórmulas poliméricas que contienen nutrientes en su forma compleja y requieren una digestión normal. También están las fórmulas oligoméricas que tienen nutrientes parcialmente digeridos, lo que facilita su absorción, especialmente en pacientes con problemas digestivos. Y segundo criterios están la cantidad de proteínas, que estas cantidades de proteínas, las normoproteicas, que tienen un contenido estándar de proteína. También están las hiperproteicas, que tienen un mayor contenido de proteína, que son útiles en pacientes con mayor demanda, como en caso de una desnutrición o enfermedades graves. Y en el tercer criterio vamos a tener la densidad calórica. Las hipocalóricas con menor aporte energético, las normocalóricas con aporte estándar y las hipercalóricas que concentran más calorías en menor volumen, ideal para pacientes que no toleran grandes cantidades de líquido. También se clasifican según el contenido de fibra, fórmulas con fibra que ayudan al tránsito intestinal y sin fibra que se usan en casos donde la fibra puede empeorar las condiciones. Finalmente, existen fórmulas específicas que son diseñadas para enfermedades particulares como diabetes, insuficiencia renal o hepática. Ahora hablamos de las fórmulas poliméricas, que son las más utilizadas en la nutrición enteral. Esta fórmula se caracteriza porque contiene los macronutrientes en su forma intacta, es decir, proteínas, grasas e hidratos de carbono no está previamente hidrolizados, y esto significa que el organismo necesita realizar un proceso digestivo normal para poder descomponerlos y poder hacer la absorción. Para esto están indicadas principalmente en pacientes que tienen una función intestinal adecuada, es decir, que pueden digerir y absorber los nutrientes sin ninguna dificultad. En cuanto a su composición, suele incluir maltodextrinas y jarabes de maíz como fuentes de carbohidratos, aceites vegetales como los de canola, soya, cártamo, que aportan grasa, y también están las proteínas derivadas de la leche o de la soya. Además, esta fórmula está diseñada para que dé un volumen aproximado de 1 a 1.5 litros al día, que pueden cubrir los requerimientos de nutrientes y minerales según las recomendaciones diarias en los pacientes. Las fórmulas oligoméricas, que son diferentes a las anteriores, estas fórmulas contienen los macronutrientes en formas hidrolizadas, es decir, ya están parcialmente digeridos. Por ejemplo, las proteínas están en forma de péptidos o aminoácidos, lo que facilita su absorción. El objetivo principal de esta fórmula es optimizar al máximo la asimilación de los nutrientes, especialmente en pacientes que tienen dificultades digestivas o problemas de absorción. Es importante tener en cuenta algunas consideraciones. No se usan de forma rutinaria en enfermedades como las enfermedades de Crohn, la colitis ulcerosa o el síndrome de intestino corto, salvo a indicaciones específicas. Tiene una alta osmolaridad, lo que puede provocar efectos adversos como acelerar el tránsito intestinal o disminuir la tolerancia, causando diarrea o malestar general. La fórmula oligomérica son útiles en situaciones especiales donde se necesita facilitar la absorción, pero deben utilizarse con una precaución adecuada. Luego tenemos lo que es sobre las contraindicaciones que puede presentar
y ahí vamos a ver las fórmulas específicas. Acá tenemos que estas van a ser diseñadas para pacientes con enfermedades concretas. Y primero, la fórmula para pacientes con diabetes o intolerancia a la glucosa. Su objetivo principal es controlar la glucosa después de las comidas utilizando nutrientes con bajo índice glucémico. Además contienen fibras dietéticas, lo que ayuda a enlantecer el vaciado gástrico y mantener niveles de glucosa más aceptables. Y esto permite evitar picos de glucosa y mejorar el control metabólico del paciente. Por otro lado, tenemos la fórmula para pacientes con patologías renales. Esta se caracteriza por una restricción hídrica, ya que estos pacientes no pueden manejar grandes volúmenes de líquido. También presentan restricción de minerales como fósforo y potasio y una modificación en el contenido de proteína dependiendo del estado del paciente. Es importante destacar que la composición de esta fórmula varía según si el paciente está en prediálisis, diálisis peritoneal o en hemodiálisis, ya que cada situación tiene requerimientos nutricionales diferentes. Estas fórmulas son específicas y permiten adaptar la nutrición enteral a enfermedades particulares, mejorando la seguridad, la eficacia del tratamiento. En esta diapositiva se presentan dos tipos de fórmulas especiales dentro de la nutrición enteral. Primero, las fórmulas para pacientes con patologías hepáticas. Estas están diseñadas específicamente para personas con enfermedades del hígado como cirrosis o insuficiencia hepática y se caracterizan por ser hipercalóricas, es decir, aportan más energía en menor volumen, lo cual es importante porque estos pacientes suelen tener desnutrición. Además, el aporte de proteína se basa principalmente en aminoácidos ramificados. Estos es clave porque estos aminoácidos ayudan a mejorar el metabolismo en el hígado y disminuyen el riesgo de encefalopatías hepáticas, una complicación neurológica frecuente en estos pacientes. Por otro lado, tenemos las fórmulas inmunomoduladoras, que estas contienen lo que se llaman inmunonutrientes, que son nutrientes específicos que ayudan a modular o fortalecer el sistema inmune. Entre las más utilizadas están la glutamina, arginina, ácidos grasos, omega 3, selenio y antioxidantes. Estos componentes ayudan a reducir la inflamación, mejoran la respuesta inmunológica y favorecen la recuperación. Si se utiliza principalmente en pacientes quirúrgicos o críticos donde el cuerpo está sometido a mucho estrés metabólico y necesitan prácticamente un soporte nutricional más especializado. Ahora tenemos las fórmulas diseñadas para pacientes con patologías respiratorias, especialmente aquellos con dificultad para respirar o enfermedades como el síndrome de estrés respiratorio agudo. También está la fórmula que tienen una composición específica para reducir la producción de dióxido de carbono, la cual es fundamental porque estos pacientes tienen dificultad para eliminarlos. Por eso se realiza una disminución de los carbohidratos a menos de 30% del valor calórico total, y esto se debe a que los carbohidratos producen más CO2 durante su metabolismo. En cambio, se incrementa el contenido de grasa a más del 50% del valor calórico total, ya que las grasas generan menos CO2 al ser metabolizadas y lo que facilita la respiración del paciente. Con el aporte de proteínas se mantiene entre 16 y 18%, lo suficiente para preservar la masa muscular sin sobrecargar el metabolismo. Estas fórmulas están especialmente indicadas en pacientes que tienen prácticamente patologías como son las enfermedades como el síndrome de estrés respiratorio, que puede estar afectando, o
una insuficiencia respiratoria, ya que ayuda a mejorar la eficiencia respiratoria y el estado nutricional. Luego tenemos en esta diapositiva, explicaremos cuándo y por qué iniciar la nutrición enteral. Primero, es importante entender que una ingesta insuficiente durante varios días puede empeorar el estado clínico del paciente en un periodo aproximadamente de 10 a 14 días. La falta de nutrientes puede afectar la recuperación, el sistema inmune y aumentar el riesgo de complicaciones. Por eso en las guías de las ASPEN recomiendan iniciar la nutrición enteral de forma temprana, y se ha observado que comenzar la nutrición enteral en las primeras 24 o 48 horas ofrece un beneficio clínico importante, y esto ayuda a mantener las funciones intestinales, reducir infecciones y mejorar la evolución del paciente. También se recomienda iniciar este tipo de nutrición cuando el paciente presenta una ingesta oral inadecuada durante 7 a 14 días, siempre acompañado de una valoración nutricional completa. No se debe esperar demasiado tiempo para iniciar el soporte nutricional, ya que una intervención oportuna puede marcar la diferencia en la recuperación del paciente. Acá se comparan dos formas principales de administrar la nutrición enteral: la nutrición continua y la nutrición intermitente. Primero, la nutrición continua se administra sin interrupciones durante un periodo prolongado, generalmente entre 18 a 24 horas al día, mediante una bomba de infusión, y este método permite que la fórmula entre de manera lenta y constante al tracto digestivo. Esto tiene varias ventajas. Produce menos residuos gástricos, lo que significa que el estómago se vacía mejor. También genera menor distensión abdominal, lo que mejora la tolerancia del paciente. Además, reduce el riesgo de reflujo gastrointestinal y de broncoaspiración, que es una complicación grave donde el contenido gástrico pasa hacia las vías respiratorias. Por esta razón, la nutrición continua suele ser la recomendación al inicio, especialmente en pacientes críticos o con baja tolerancia digestiva. Por el otro lado, tenemos la nutrición intermitente, que consiste en administrar la fórmula en periodos de infusión alternados con periodos de descanso, simulando más el patrón normal de alimentación. Este tipo de administración es más fisiológica, más parecida a cómo comenzamos normalmente, y se utilizan en pacientes que están conscientes, estables y que pueden movilizarse. También tiene ventajas prácticas, es más flexible, más fácil de manejar y generalmente menos costosa, porque prácticamente no siempre requiere de una bomba de infusión y puede administrarse mediante jeringas, en bolos o por gravedad, dependiendo del caso. Luego tenemos lo que es en esta diapositiva la prescripción de la nutrición enteral, la cual es fundamental para asegurar un soporte nutricional adecuado y seguro. Primero se debe especificar el nombre de la fórmula, ya que existen diferentes tipos según las necesidades del paciente, como fórmula estándar, hipercalórica y especializada, entre otras. Luego también es importante definir el dispositivo o vía de acceso, por ejemplo, si se utiliza una sonda nasogástrica o nasoyeyunal o una gastrotomía, y esto depende del tiempo del uso y las condiciones del paciente. También se debe indicar el método de alimentación, es decir, si será continuo o intermitente, según lo que vimos anteriormente en la diapositiva anterior. Otro punto clave es el volumen por toma en el volumen total diario, para asegurar que el paciente reciba los requerimientos calóricos y nutricionales adecuados. Además, se debe establecer la tasa de infusión inicial, ya que generalmente se empieza
de forma progresiva para evaluar la tolerancia del paciente y evitar complicaciones digestivas. Y finalmente se debe incluir el horario y la cantidad de administración de agua, lo cual es fundamental para mantener una adecuada hidratación y evitar una obstrucción en la sonda. Luego tenemos en esta diapositiva se describe el proceso de transición de la nutrición enteral hacia la vía oral, que es un paso muy importante en la recuperación del paciente. El primer paso es pasar de una nutrición enteral continua a una intermitente, ya que esto facilita la adaptación del paciente a un patrón de alimentación más parecido a lo normal. Luego es fundamental verificar que la vía oral sea segura, lo cual implica evaluación o evaluar la capacidad de la deglución del paciente para evitar riesgos como una aspiración. También se debe coordinar las tomas orales como la nutrición enteral de manera que se estimule el apetito sin comprometer el aporte nutricional total. Y es importante establecer una rutina estable de ingestas con horarios definidos para ayudar al cuerpo a adaptarse nuevamente a la alimentación oral. Otros aspectos claves es involucrar al paciente y a la familia, ya que esto mejora la adherencia al tratamiento y facilita el proceso de recuperación. Y finalmente se debe de realizar una monitorización constante, evaluación de la deglución, el estado nutricional, el metabolismo y la hidratación para asegurar que la transición sea segura, efectiva, y este proceso debe de ser progresivo, supervisado y adaptado a cada paciente. Ahora vamos a hablar sobre las complicaciones gastrointestinales asociadas a la nutrición enteral, que son las más frecuentes en la práctica clínica. Una de las más comunes es el estreñimiento, que puede aparecer por bajo aporte de fibra, poca hidratación o inmovilidad del paciente. También puede presentarse el vaciamiento gástrico retardado, lo que provoca un aumento del volumen residual gástrico, y esto significa que el estómago no se vacía adecuadamente, lo que puede aumentar el riesgo de reflujo y broncoaspiración. Por otras complicaciones importantes es la diarrea, que puede tener varias causas, por ejemplo la diarrea osmótica, que ocurre cuando las fórmulas tienen componentes que atraen agua hacia el intestino, como el sorbitol, presentes en algunos medicamentos líquidos, que también puede ser de tipo secretora y que están relacionadas con alteraciones intestinales o infecciones. Además, los pacientes pueden presentar distensión abdominal e hinchazón o dolor de tipo cólico, lo que generalmente indica una mala tolerancia a la fórmula o a la velocidad de la administración. También existen factores como la elección de la fórmula o una infusión demasiado rápida, que también influyen en estas molestias, y otras complicaciones incluyen la intolerancia a ciertos nutrientes, así como la mala digestión o la mala absorción, lo que impide que el paciente aproveche adecuadamente los nutrientes. Y finalmente puede aparecer náuseas y vómitos, que son signos claros de que algo no está funcionando bien en la administración. En conjunto, todas estas complicaciones requieren vigilancia constante y ajustes en la terapia nutricional. Bien, acá en esta diapositiva vamos a hablar prácticamente sobre las complicaciones metabólicas, que están relacionadas con alteraciones internas del organismo debido a la nutrición enteral. Primero, puede ocurrir interacciones entre medicamentos y nutrientes, lo cual puede afectar la absorción o la eficacia de algunos fármacos. También se presentan alteraciones en la glucosa, como hiperglucemias o hipoglucemia, especialmente en pacientes críticos o con diabetes. Hay otro grupo importante que son los desequilibrios de líquidos, como la deshidratación o la sobrehidratación, dependiendo de la cantidad de agua administrada. Además, se puede presentar alteraciones en los electrolitos, como la hipernatremia o hiponatremia por el sodio, también la hiperpotasemia o hipopotasemia por el potasio, la hiperfosfatemia o
fosfatemia por el fósforo, que estos son desequilibrios que pueden tener consecuencias importantes a nivel neurológico, muscular y cardíaco, por lo que se debe monitorear constantemente. También puede aparecer deficiencias de micronutrientes, especialmente de tiamina, que es esencial en el metabolismo energético. Y finalmente, una de las complicaciones más graves es el síndrome de realimentación, que ocurre cuando se inicia la nutrición en pacientes desnutridos de forma rápida, provocando cambios bruscos en los electrolitos y en el metabolismo. Ahora tenemos lo que son los problemas relacionados con la administración de la nutrición enteral. Aquí se repiten algunos puntos de complicaciones metabólicas porque muchas veces estos problemas surgen precisamente por errores en la administración. Por ejemplo, las interacciones entre medicamentos y la nutrición pueden ocurrir si no se administra correctamente, como cuando los fármacos se mezclan con la fórmula o se respetan los tiempos adecuados. También puede presentarse nuevamente alteraciones electrolíticas como problemas con el sodio, potasio o fósforo si no se controla adecuadamente la composición de la fórmula o la hidratación del paciente. La deficiencia de micronutrientes, especialmente de tiamina, pueden aparecer si la fórmula no cubre los requerimientos o si el paciente tiene mayor necesidad. Y nuevamente se menciona el síndrome de realimentación, ya que puede desencadenarse por administración inadecuada, especialmente se inicia con volúmenes o velocidades altas en pacientes en riesgo. En esta diapositiva vamos a tocar el primer punto, que es la fuga del lugar de la osteomía o estomas, que esto ocurre cuando hay una salida de contenido alrededor del sitio en vez por vías adecuadas, que pueden deberse a un mal ajuste del dispositivo o cambios en la piel, y esto aumenta un riesgo de irritación o infección, por lo que requiere corrección inmediata. El segundo problema es la necrosis por presión o úlceras o estenosis. Aquí estamos hablando de daños en los tejidos causados por presión constante del dispositivo. La necrosis va a implicar muerte del tejido, mientras que la estenosis es un estrechamiento que dificulta el paso. En tercer lugar tenemos el punto, la erosión de los tejidos, que se refiere al desgaste progresivo de la piel o de la mucosa por fricción o una presión continua. También tenemos el desplazamiento o migración de la sonda, que esto significa que la sonda se mueve de su posición original y puede comprometer su función y en algunos casos generar complicaciones internas si no se detecta a tiempo. Y por último tenemos la obstrucción o oclusión de la sonda, que esto ocurre cuando la sonda se tapa, impidiendo el paso de líquido o nutriente, que es una de las complicaciones más frecuentes y suelen prevenirse con una adecuada limpieza y un buen manejo. Bien, acá está la bibliografía de esta clase. Vamos a utilizar la dietoterapia, la 15 edición, donde está el aporte de alimentos y nutrientes, métodos de apoyo nutricional, el capítulo 12, nutrición enteral, de la página 208 a la 216. También vamos a utilizar la dietoterapia, la 13 edición, porque hay unas cosas que varían según la nueva edición con la edición 13, y vamos a leer el tema 46, nutrición enteral, conceptos e indicaciones de fórmulas y seguimientos y complicaciones. Bien, nada más agradecerles y que tengan un buen día.